contestaciones. En caso de que alguna de las cuestiones que le planteen no se pudiera contestar con toda la extensión que usted quisiera, pues también estamos abiertos a que nos lo envíe luego por escrito y desde la comisión se le hace llegar a los portavoces de los distintos grupos. Sin más, doña Cristina del Barrio Martínez tiene la palabra. Bien, bueno, buenos días, señorías. Agradezco especialmente la oportunidad de poder reflexionar juntos acerca de un tema difícil. Si no fuera difícil, no estaría probablemente yo aquí, como es los conflictos entre personas todavía en vías de desarrollo y reflexionar también sobre la mejora de la convivencia. En realidad, yo me lo planteaba como casi devolver un encargo que se nos hizo hace 19 años cuando desde la Comisión Mixta Congreso-Senado y a través de la Defensoría del Pueblo y de UNICEF se nos pidió al equipo que coordinaba con Elena Martín en la Universidad Autónoma que hiciéramos el primer estudio nacional representativo de todos los escolares del país sobre violencia escolar en la educación secundaria. Así que yo, por supuesto, se devolvió el encargo en fecha y forma, pero ahora tengo la oportunidad de, en esta sede, hablar de eso y de más cosas. Bien, claro, en los últimos 30 años ha habido una cantidad increíble de investigación, de estudios diferentes unos de otros, sobre el acoso y la exclusión social y la convivencia en los centros escolares. Y el panorama de atención social en estas 3 décadas, y yo pienso en los cursos que dábamos al principio dirigidos a profesores y en todo lo que hay ahora, cada semana, la información que hay sobre este tema, la diferencia es abismal. En cada centro, al menos, hay un protocolo de atención. Algunos van más allá y apuestan con decisión por programas integrales, programas concretos. Sin embargo, todavía hay mucho que hacer. Desde nuestro punto de vista, cada vez que hay un nuevo caso en los medios de comunicación, una de las cosas que llaman la atención, no sé si lo compartirán conmigo, es la diferente concepción del problema entre el profesorado del centro, los responsables educativos, las familias, los propios compañeros de la persona que ha sufrido un problema de este tipo. Y esto llama la atención. Y esto determina, claro, cómo se interviene. También hay diferentes concepciones acerca de la intervención. Por otro lado, otra cosa que también llama la atención, las escasas alusiones a la convivencia en las jornadas de puertas abiertas, donde se exponen las bondades de un centro educativo todas las primaveras, en todos los centros, sobre todo de secundaria, en nuestro país, esas escasas alusiones nos tienen que señalar que la convivencia no es un asunto relevante si no pasa algo grave que entonces cree cierta alarma social. Bien, por eso nuestra sensación, la gente que trabajamos en esto, es que se sabe que hay que hacer algo, pero no se sabe bien qué. Se identifican bien los casos manifiestos, los casos más paradigmáticos, donde nadie tendría duda que eso se trata de un caso de maltrato por abuso de poder, como preferimos llamarlo nosotros, acoso, si quieren ustedes la palabra anglosajona, bullying, como dicen algunos ya, pues esa absurdo incorporación de palabras cuando no las necesitamos todavía, que yo creo nos aleja de la gente, el lenguaje tecnicista que nos aleja de la gente. Entonces nosotros hablamos de maltrato por abuso de poder, que es más inclusivo. Entonces, bueno, se minimizan, sin embargo, los casos que no son tan claros. Muchas veces se tira de reglamento de régimen interno, se tira de protocolo, se invita a la agente tutor y con eso se ha cumplido para dar atención a un caso dentro de los centros. Bien, o incluso puedo decir más, a pesar de que lo dijera mi admirada por muchísimas razones Manuela Carmena, no estoy de acuerdo en que lo que haya que hacer para mejorar la convivencia es aumentar las visitas de los agentes tutores a los centros. Eso es como decir que hay que ir más policía cuando hay un caso de acoso, de violencia de género. Pues no, habrá que hacer otras cosas. Bien,
Pero es un poco lo que les quería señalar, ¿no? La sensación de que se improvisa en este tema, de que uno sabe que es importante, pero hace aguas cuando intenta ponerle remedio. Entonces, en esta presentación se podría hablar, podríamos estar días, como supongo que con todos los casos que han venido aquí a tratarse, pero yo voy a hacer una reflexión acerca de por qué hay que intervenir para mejorar la convivencia y, en particular, en el maltrato, frente al maltrato por abuso de poder, y, en segundo lugar, un poco en los principios que deben guiar y las líneas principales por donde iría la intervención para mejorar la convivencia y enfrentar el maltrato. En primer lugar, entonces, ¿por qué hay que intervenir en el maltrato por abuso de poder y, en general, para mejorar la convivencia? Bueno, a estas alturas, todos los planes de convivencia, sean el plan estratégico redactado desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, o las directrices de las comunidades autónomas, o los planes concretos que ya existen en cada centro, todos ellos, sin diferencia, hablan, claro, de la importancia del desarrollo afectivo y social como un objetivo de la educación. Y también hablan de la importancia de la buena convivencia para favorecer el rendimiento académico. Por ejemplo, en esta línea, también la propia OCDE es un ejemplo. En el estudio del 2017, en el último informe, señala, por ejemplo, que los centros escolares con niveles altos de acoso entre iguales tienen 21 puntos menos en ciencias que aquellos centros que tienen niveles bajos de acoso escolar. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, la excelencia, la calidad, incluye también la convivencia positiva. Esta no solo es un instrumento, una herramienta para conseguir buenos aprendizajes, para promover los aprendizajes. La convivencia es un fin en sí mismo. Es un aprendizaje que también hay que lograr. Bien, en segundo lugar, hay que intervenir por las consecuencias negativas que tiene la falta de relaciones positivas de calidad, de relaciones interpersonales, por las consecuencias negativas que tiene, en concreto, el maltrato por abuso de poder entre escolares o entre no escolares, pero aquí estamos hablando sobre todo de entre iguales. Estas consecuencias son negativas para cualquier persona que sufra maltrato, pero especialmente los niños, las niñas y los adolescentes. Las consecuencias físicas y psicológicas, a corto plazo y a largo plazo, de sentirse aislado, de tener miedo de los compañeros o del profesorado, o de las tareas o del trabajo. Las consecuencias de ser el autor del tormento hacia otros o de ser testigo de ello están suficientemente documentadas. No voy a entrar, pero podemos, por supuesto, en las preguntas hablar de ello. Y, en tercer lugar, ¿por qué hay que intervenir? Bueno, hay que intervenir por una cuestión de derechos, porque no existe el derecho a burlarse de alguien, no existe el derecho a divertirse a costa de otros, aunque sean solo bromas, si al otro no le gustan esas bromas. Sí existe el derecho a la educación, sí existe el derecho al bienestar físico y psicológico. Y los centros educativos tienen que ser garantes de estos derechos que están en la Declaración de la Infancia y la Adolescencia, la Declaración Universal de Derechos. El segundo bloque tiene que ver, entonces, un poco cuáles serían los principios que guían la intervención, cómo hacemos, cómo avanzamos. En primer lugar, bueno, yo hablaría de tres principios, se pueden hablar más, pero en realidad se pueden sintetizar en tres importantes. Primero, hay que partir de la investigación contrastada, hay que partir de lo que ya sabemos para no improvisar. Muchas veces, los primeros años en que se hablaba del acoso, se veían intervenciones, se veían medidas que iban en contra de lo que se pretendía, con la mejor intención, pero iban en contra. Por ejemplo, un guardaespaldas, esto se ha visto, ha salido en el país, con la niña acosada. Claro, esto se pueden dar cuenta de que hay que partir de lo que sabemos acerca de los procesos de desarrollo, acerca de los procesos interpersonales en los centros, en determinadas edades, en edades distintas, cuáles son los moderadores, qué es lo que hace que no se actúe frente al maltrato por parte de los compañeros, cuál es la incidencia, todos esos aspectos de los que hay mucha información, no toda, evidentemente, de la misma calidad, y en eso también hay que tener un esfuerzo para diferenciar metodológicamente lo que se hace. Los medios de comunicación, las administraciones, no tomar el primer estudio y, pasarme en él. Creo que eso también es una responsabilidad que desde aquí hay que tener clara.
Pero bueno, entonces este sería uno de los principios, partir de lo que se ha aportado desde el estudio más científico del fenómeno. En segundo lugar, para que sea eficaz el modelo de intervención, tiene que ser un modelo educativo, más que clínico, más que judicial, y además, cuando hablamos de modelo educativo, hablemos de que no solamente punitivo o no punitivo, sancionador, pero no punitivo. Y tiene que ser entonces un modelo preventivo, no solo que actúe a posteriori, un modelo remedial. En tercer lugar, además de basarse en el conocimiento, además de ser un modelo educativo, tiene que tratarse de una intervención global en los distintos ámbitos en los que se desarrolla la educación en un centro y por los distintos agentes que tienen una responsabilidad con el alumnado. En primer lugar, por los propios alumnos, como agentes de cambio en la mejora de la convivencia. Entonces, voy a hablar un poquito de cada uno de estos principios que deberían guiar la intervención. En primer lugar, partir de la investigación. No tenemos aquí tiempo porque nos llevaría muchas horas hablar siquiera de hacer un resumen. Yo, en el texto que he traído y que se puede entregar, he hecho un cuadro con algunas de las cosas, pero no me voy a referir tanto a ello. Sí que hay que dejar claro que, por ejemplo, ¿qué se sabe del acoso? Los múltiples estudios sobre el acoso han permitido caracterizar su naturaleza como una relación. Y esto es muy importante porque no lo entienden así en los centros. Creen que la relación es que tiene que ser repetido. No es así. Desde la psicología se sabe muy bien qué es lo que diferencia una relación de las interacciones. Entonces, una relación perversa y desigual generalmente dentro de un grupo. También se ha establecido su incidencia, las reacciones de quienes lo sufren o lo ven, las consecuencias. Y claro, ha ido ampliándose el concepto desde los primeros estudios hasta que registraban las manifestaciones más obvias, más paradigmáticas, es decir, las agresiones físicas y verbales, para incluir otros casos que son más matizados, más sutiles, como son los que tienen que ver con la exclusión social, tanto directa, no hacer a alguien partícipe de algo o ignorarlo indirectamente. Y también, entonces, se han ido añadiendo pues, los casos, las modalidades más recientes que tienen que ver con el ciberacoso, asociado, obviamente, al creciente uso, más en unos países que en otros, nosotros a la cabeza, el creciente uso y cada vez a edades más tempranas de las nuevas tecnologías, sobre todo del móvil. Bien, el acoso... El daño de este tipo de agresiones más sutiles se ha demostrado en los estudios sobre consecuencias, los estudios retrospectivos hechos con gente adulta, que puede ser más lesivo, puede ser mayor que otras modalidades más obvias. Es decir, el rechazo. La exclusión suele asociarse a mayores problemas a corto plazo cuando la persona es adulta. En realidad, da igual la modalidad, da igual la herramienta por la que se lleve a cabo, es decir, si se pega o si se insulta oralmente por una nota manuscrita o por medio del WhatsApp. Todo sirve al mismo propósito de hacer daño, de humillar a otra persona que se encuentra en desventaja para poder hacer frente por sí sola a los autores de estas agresiones. El maltrato es importante para la intervención, suele ocurrir en un contexto de grupo. El grupo tiene un papel fundamental a la hora de que aparezca, de que se mantenga o de que se reduzca e incluso desaparezca. Por supuesto, el maltrato por abuso de poder no solo ocurre entre pares, entre iguales, y no solo ocurre en la escuela. Esto a veces acoso y es entre escolares. No, el acoso ocurre, todos recordamos los casos de acoso en el trabajo, los casos de personas con diferencia jerárquica de poder. Claro, como es más obvio, entre iguales nos salta más y que sea además entre iguales que están todavía en periodo de desarrollo cuando las relaciones son tan importantes, sobre todo las relaciones de grupo, al final de la infancia, en la preadolescencia y primeros años de la adolescencia, que es, si se dan cuenta ustedes, cuando todos los estudios están registrando los índices superiores de incidencia. Años finales de la primaria, es decir, preadolescencia, y primeros años de la secundaria, primeros años de la adolescencia.
Bien, a pesar de toda esta información, se detectan muchas veces cuando vamos a los centros, cuando estamos asesorando, porque nos llaman, porque hay casos, se detectan dificultades para entender que hay estos casos más sutiles, que hay estas formas, que también son maltrato por abuso de poder. Con respecto a cuánto ocurre, pues como digo, hay un resumen en el texto que les he traído y, bueno, lo que puedo interesar que yo ahora comente, aunque puedo referirme a todos los estudios que hemos hecho nosotros mismos, no solo cuantitativos, también cualitativos, que han hecho otros colegas, que han hecho otros profesionales. Pero quizá es interesante ver cómo se sitúa España en relación con estudios internacionales. Entonces, como en el caso de los estudios representativos, más serios en nuestro país, los estudios internacionales suelen también hacer encuestas masivas con cuestionarios bien confeccionados en general, con una definición al principio y que consisten en autoinformes en que la persona contesta como posible víctima, posible autor o autora de las agresiones y posible observador u observadora de los mismos. A veces no coinciden los resultados. ¿Por qué? Pues muchas veces se debe a las diferencias metodológicas. Por eso cuando nos vienen a hacer una entrevista los periodistas decimos, ¿has leído la parte metodológica, la parte del método del estudio? Porque si no, no puede entenderse las diferencias con el tiempo. O sea, las primeras veces nos preguntaban, ¿por qué hay más estudios? ¿Por qué hay más acoso ahora? Ahí decimos, ¿hay más acoso? ¿A partir de qué datos lo sabemos? Es decir, yo creo que es importante también una responsabilidad en los profesionales de la información, los profesionales que manejamos también la información, que no solamente son los periodistas, también los educadores, también los estudiosos, también las personas que tienen cargos en la administración. Entonces, muchas veces las preguntas del cuestionario, el tiempo contemplado para informar de la incidencia varían y eso hace que los resultados no sean comparables. Pero cuando se emplea un mismo instrumento, como fue el caso del Defensor del Pueblo, que 7 años después del primero hicimos ese segundo, pues ahí podemos realmente, con toda la fiabilidad, decir, porque se trata de un estudio longitudinal, el mismo número de personas entre los profesores, entre los alumnos, si ha habido cómo son las tendencias, cómo se mantiene, cómo desaparece, lo que sea. Y lo mismo con los estudios internacionales. Al tratarse de encuestas masivas como las de la OCDE o como las de la OMS a través del HBSC, el estudio que quizá conozcan, ¿no?, de salud, de traducción, salud entre niños, niñas en edad escolar, ¿verdad? Pues entonces esto nos permite una comparación más fiable. Entonces, bueno, este último informe al que me estaba refiriendo de la OMS sobre el maltrato entre escolares de 11 a 15 años de 42 países, sitúan a España por encima, o sea, mejor quería decir, o sea, por debajo de la media en el porcentaje de víctimas y de agresores. Como en otros estudios, los resultados de este estudio internacional confirman las tendencias que conocemos. Se da más en chicos como víctimas y como agresores, excepto en la modalidad de maledicencia o de sembrar rumores a las espaldas, que lo hacen y lo sufren y lo observan más. Las chicas, todo confirma lo que ya se ha hecho por distintos estudios en nuestro país, incluidos los nuestros, y también las tendencias de edad que va desapareciendo a lo largo de los años adolescentes. Por eso, aunque haya menos casos, cuando se dan, tienen más riesgo de consecuencias más terribles. Podemos analizar los casos más conocidos como el bien estudiado, porque dio lugar a una intervención judicial muy potente con el caso del suicidio de Joaquín en Hondarribia, ya recordarán ustedes, en 2004. Pero no es el único en que se ha dado este tratamiento. Bien, el alumnado de origen inmigrante, especialmente quienes han llegado hace poco, sufre también más maltrato. Esto también confirma lo que habíamos encontrado en el segundo estudio. En el primero no se tuvo en cuenta el origen nacional del alumnado, pero confirman los datos del segundo estudio del Defensor del Pueblo, en que también los inmigrantes aparecían en 2 modalidades como más víctimas. Nunca más autores y no en el resto de modalidades, pero sí ellos salían con este resultado.
Bien, las distintas modalidades también en España parece más baja que en el caso de otros compañeros de la misma edad en otros países. Y, curiosamente, en España también el acoso entre iguales no aparece en los centros de estatus socioeconómico más desfavorecido. La media de la OECD encuentra esto. En España no ocurre, lo cual habla de algo positivo en nuestro centro. También hay que decir que, en cierto modo, confirma los datos del Defensor del Pueblo. No confirma, pero tiene relación, puesto que allí se encontraba en el primero y se vuelve a confirmar en el segundo, que en los centros privados y concertados, no en todas las modalidades, como ocurre con los chicos, pero sí en dos, se produce más maltrato por abuso de poder. Bien, acoso y exclusión social no son los únicos problemas de violencia que ocurren en los centros educativos, sobre todo en secundaria. Por ejemplo, en los dos estudios del Defensor del Pueblo ya se encontraba que más de la cuarta parte de los estudiantes dicen que hay bandas que actúan en los centros. Esto no es maltrato por abuso de poder. Actúan bandas que además son ajenas, vienen a los centros. También se identifican en ambos estudios y por parte tanto del profesorado como del alumnado agresiones entre profesores y alumnos. Y también hablan de disrupción, más el profesorado. Esto también coincide con el estudio del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, que tuvo poco tiempo, que estuvo muy activo, hizo un estudio muy interesante, datos recogidos en el 2008, 2 años después del segundo Defensor del Pueblo, y viene a coincidir mucho en las pautas en las que este fenómeno se produce. Además, los docentes se manifiestan, y esto también tiene que ver con cuando vamos a los centros a asesorar o desde los ayuntamientos se nos pide intervenir y conocer lo que ocurre en una localidad. El profesorado está bastante alarmado en los últimos años por el aumento de lo que se haya dado en llamar habla ofensiva o hate speech, habla de odio, que es casi ubicuo. O sea, en las relaciones, en el cara a cara y, sobre todo, a través del WhatsApp o del correo electrónico, detectan que esto se está produciendo mucho. Y esto coincide precisamente con el estudio internacional de los European Kids Online, donde se detecta que del anterior estudio, del 2010 al 2014, hay un aumento del 13% al 20% de exposición al lenguaje de odio en los chicos y chicas adolescentes. Otro tipo de violencia de la que nos habla el profesorado en los centros tiene que ver con la diversidad afectivo, sexual o de género, desde la invisibilización de la mujer en muchos ámbitos y el micromachismo en los diálogos que ellos perciben día a día entre compañeros, compañeras o parejas, hasta acciones denigrantes contra cualquiera que no se ajuste al papel convencional, lo cual puede entrar, ¿no?, en el tipo de acoso que llamamos acoso homofóbico. ¿Por qué ocurre? No es justo hablar de perfiles de víctimas. No ocurre por las características de las víctimas. La causa es la búsqueda de reconocimiento de los autores de este tipo de violencia hacia los compañeros, porque exteriorizan de lo que son capaces para dañar a otro y otra. ¿La razón de por qué es eso? Puede porque falta de reconocimiento de sí mismos, y es una forma catártica de mostrar de lo que se es capaz. Entonces, se ejerce contra quien apenas puede defenderse por estar en desventaja, y estar en desventaja puede ser por cualquier criterio que se nos ocurra, cualquier criterio que decidan quienes abusan, las características físicas o psicológicas, esto es bien sabido, los gustos, el origen nacional o étnico, la orientación sexual real o atribuida. En suma, la causa es ser diferente. Y alguien no es diferente si alguien no lo convierte, no lo mira como diferente. Diferente es un concepto relativo. Las personas no son diferentes en sí mismas, sino en relación con otros, como populares. Hacemos populares a la gente. No son populares ellos en sí mismos. Por tanto, es un problema de grupo. Por eso, porque la popularidad o la discriminación nadie la tiene, son otros quienes la conceden. Provoca, por tanto, rechazo en algunos, pero en la mayoría produce miedo y la correspondiente falta de ayuda a la víctima. El propio funcionamiento del grupo crea
una especie de normas tácitas, expectativas acerca de cómo se comporta cada miembro, promoviendo coaliciones, desentendimiento moral, no lo hacen los otros, difusión de la responsabilidad. Somos muchos y nadie hace nada, o somos muchos los que hacemos las bromas. O sea, tanto los autores como los testigos que no hacen nada pueden aludir a la difusión de responsabilidad. Además, aparecen causas de tipo individual ligadas a, determinadas cogniciones sesgadas. Justificar lo realizado era broma o lo observado. Es que es un rarito. Se trata también de un asunto de identidad moral, como han señalado muchos autores. Los testigos se pueden preguntar hasta qué punto ellos son responsables de lo que ocurre. Si lo moral es tan relevante en la definición que se dan de sí mismos, en cómo se conciben a sí mismos, como para ayudar a la víctima, teniendo un papel u otro, según respondan, ¿verdad? Otros factores tienen que ver, y estos son en los que también los centros pueden influir claramente, la cultura relacional de la escuela, o lo que se ha dado en llamar el clima o atmósfera social o clima escolar. La atmósfera moral se respira al entrar en un centro, cómo la gente interactúa, qué elementos materiales hay, a qué dan importancia, cómo son las conductas, cómo son las ideas de lo que se espera de cada uno. En fin, los propios estudiantes del Informe del Defensor del Pueblo del segundo revelan el clima de los centros. Casi una cuarta parte siente miedo de ir a su centro por culpa de sus compañeros y también, en menor medida, por el trabajo académico. El 27% ayudaría a la víctima aunque no fuera su amigo o su amiga, pero casi el 14% dice que no hace nada, pero cree sinceramente que debería hacer algo. Este es el objetivo del cambio, ¿verdad? Los investigadores también han estudiado estos factores del clima. Por ejemplo, los centros en que la supervisión es difícil, en que el ambiente es más impersonal, en que se hace hincapié en la competitividad y la comparación entre estudiantes, en los que no hay estabilidad en los grupos clase. Está de moda cambiar a los grupos, no parece que ayude. Los alumnos, aquellos otros centros en que los alumnos también tienen gran número de profesores y estos mantienen una actitud como despreocupada, distanciada del problema, se relacionan con una mayor proporción de acoso. Esto comparado con centros donde hay una mayor cercanía, son más pequeños, hay mayor cooperación, no solo entre los estudiantes, sino también entre los profesionales, los educadores y todo el personal del centro. Además, he estudiado el sentido de pertenencia al centro. Hay muchísimos estudios en los que se correlaciona el sentimiento de ser parte del centro con una menor tasa de acoso y con una mayor predisposición a hacer partícipes a los demás de lo que a uno le pasa, que es crucial para empezar a cambiar las cosas. También, por ejemplo, aquellos centros donde los estudiantes sienten que comparten con los docentes los mismos objetivos, que se comprometen con el centro, que contribuyen al buen funcionamiento, es decir, aquellos centros en los que los adolescentes y los niños no solamente son una voz que opina, sino un agente que actúa. Bien, según los datos de la OCDE, para confirmar lo que, como digo, pequeños estudios, porque nunca pueden ser masivos como estos estudios internacionales, pero que confirman esto que estamos diciendo, la mayoría de los estudiantes de los 67 países que han intervenido sienten que pertenecen a la comunidad escolar. Los españoles a la cabeza. El dato mejor es el de España. En esto superamos a todos en el último estudio. Menos los estudiantes de origen inmigrante no se sienten tanto parte del centro y todavía menos los estudiantes de clases socioeconómicas desfavorecidas. No hay un ajuste entre sus necesidades y la respuesta que se les da desde los centros educativos. Otro dato del estudio de la OCDE del 2017, son datos del 2015 en realidad, pero publicados este año, que el 42% de estudiantes acosados frecuentemente, frente solo al 15% de quienes no son acusados, dice sentirse como ajeno al propio centro en el que está. Bien, entonces el clima, como vemos, es un predictor, está muy relacionado con la incidencia o con las relaciones en el centro. ¿Qué modelo aplicamos? Es el segundo punto de los principios. Hemos dicho que el enfoque educativo es el enfoque que es eficaz. Podemos hablar de la autoridad del profesorado y ya que responde cómo se define, podemos hablar qué llamamos educativo, pero
desde la opinión, o desde lo que se sabe de qué tipo de medidas son eficaces para cambiar conductas, las medidas tienen que relacionarse con sacar lo mejor del alumno, del niño, de la niña, del adolescente. Es decir, no solo poner en marcha un protocolo de manera más o menos automatizada, aplicar el reglamento, tirar del reglamento de régimen interno y ver, bueno, pues fuera de la clase, fuera del centro un día, fuera 2, fuera 3 semanas. Esto no tiene nada que ver con la educación. Es decir, las sanciones que deben adoptarse tienen que adoptar un enfoque de justicia restaurativa o reparadora, según lo queramos mencionar. Lo relevante es el cuidado mutuo. No se va contra la persona, se va contra lo que ha hecho. No tachamos a la persona. Es lo que ha hecho, lo que censuramos, lo que sancionamos. Pero no hay que castigar, no hay que humillar, no hay que pagar. Hay que cambiar la conducta. Las sanciones, por tanto, solo son eficaces si son educativas, es decir, si son una consecuencia, pero motivada en relación con lo que se ha hecho. Con la intención, claro, de reparar en la medida de lo posible, si se puede, el daño hecho y de que la persona, sobre todo, construya una acción nueva, positiva, ¿vale? Dentro de este modelo educativo, la intervención debe seguir un modelo participativo. Todos tienen que estar involucrados. No debe dejarse la solución, como ocurre muchas veces, en manos del equipo directivo, la jefatura de estudio, no. Tienen que estar todos participando del modelo de relaciones, del modelo de actuación, de medidas que tenemos en cada caso. Puede haber personas responsables, pero todos tenemos que tener estrategias que nos hagan capaces de intervenir. Y, por último, la intervención tiene que ser global. Un modelo para mejora de la convivencia tiene relación con lo que acabo de decir. Para ser eficaz tiene que producirse paralelamente en los distintos ámbitos. El plan de convivencia o de escuelas seguras, como tiende a llamarse más en otros países, que se debe exigir a los centros, debe contemplar medidas en distintos momentos y en distintos escenarios, desde la toma de conciencia de todos, también las familias, también el personal que trabaja ayudando en el comedor o en los recreos, actuaciones en el centro total, recursos de todo el centro, actividades que tienen lugar en el aula, que tienen lugar en relación con las familias, que tienen lugar en relación con la comunidad, que tienen lugar en relación con la administración, como comunidad más amplia. Es decir, más que hacer depender la mejora de acciones puntuales de agentes externos, que es la tónica, si no dominante, muy presente en muchos centros que no se están involucrando tanto, hay que actuar desde el interior, desde la reflexión, la toma de conciencia de qué necesitamos, qué nos está funcionando o qué nos ha funcionado en el pasado, qué está ocurriendo ahora, qué tenemos que mejorar. Esto debe ser el punto de partida de la intervención. Son múltiples las iniciativas, como he dicho, en cada uno de esos escenarios podríamos hablar de, y es lo que trabajamos mucho cuando estamos formando a los futuros psicólogos educativos o agentes en centros deportivos o casas de la juventud o en equipos directivos o orientadores, etcétera. Pero bueno, pues me voy a centrar en algunas que ya se han puesto en marcha y sobre las que habría que matizar algunas cosas. Y que en parte, además, creo que la Administración tendría algo que decir. Entonces, voy a empezar un poco por estas, ¿no? Primero, hay que evitar poner el foco en las víctimas. Esto se hace continuamente. No se pueden hacer sociogramas, como promueve ¿cómo se llama? El SociEdu. Es el sociograma que se incluye en el paquete de la Comunidad de Madrid. Esto es muy lesivo. Nos gustaría a nosotros que dijeran, a ver, quién da nombres de quién hace, a quién se le está haciendo esto, a quién está haciendo lo otro. Esto es como entrar como un elefante en una cacharrería. Los sociogramas tienen muchas precauciones desde el punto de vista ético. Incluso en programas tan conocidos como el Kiva de Finlandia, que conozco bien, Cristina Salmi-Valli, cuando yo le preguntaba, oye, ¿y el sociograma? Ella ha utilizado algunos de nuestros instrumentos. Digo, ¿cómo reacciona? Bueno, hay algunos alumnos que no lo quieren hacer, no quieren participar.
hay profesorado que no nos deja. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es esto? Entonces, ¿por qué lo utilizamos? Y lo utilizamos además, o lo utilizan, sin consentimiento parental. Pero bueno, estamos observados, controlados, muy bien además, por la Agencia de Protección de Datos. Y aquí, para esto, los comités éticos de las universidades son muy rigurosos ahora con cada estudio. Y en cada colegio se puede hacer un sociograma sin que siquiera los padres, las madres lo sepan o puedan dar su autorización, ni los propios chicos. Se dice, es voluntario. A los chicos se dice que un niño pequeño entiende que es voluntario en toda su dimensión, que no va a pasar nada y que firma que puedo dejar esto y no va a pasar nada, no va a haber consecuencias contra mí. Eso se firma, es un documento, eso es lo que estamos obligados a hacer en cada investigación que hacemos con menores, además de otras cosas. Pero yo creo que esto no es adecuado, no es recomendable. ¿Por qué? Bueno, ilumina a los alumnos rechazados, los confirma en ese papel por parte de quienes lo señalan, que estarán encantados, es decir, el raro es... Yo he entrado en los resultados, he hecho como si yo fuera una alumna para ver. Las relaciones siguen estando entonces deterioradas o se empeoran. Tenemos muchas informaciones de gente que ha pasado por esto y que no le gusta. Bien, y sobre todo eso, tenemos el problema de que no hay autorización parental expresa y debería haberla. En segundo lugar, desde una ética del cuidado definitoria de la cultura del centro, que vemos que es lo que es verdaderamente eficaz, no se pueden crear alumnos ayudantes imponiendo este papel a algunos compañeros. Estas son prácticas que se hacen y que tienen una consecuencia perversa. Los niños reaccionan en contra de la persona sobre la que tienen que estar vigilantes y a la que tienen que ayudar, porque les obliga a algo que no es un compromiso tomado voluntariamente, de nuevo utilizando a los niños y su derecho a la participación, también contemplado en la Declaración Universal de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, de una manera muy rala, muy estrechita, pequeñita. No va de eso. Tenemos que dar un significado compartido de lo que es la participación de los niños como agentes de la mejora en las relaciones entre iguales y también con el profesorado. Otro aspecto, en cuanto a la organización de los grupos en los centros, está de moda que a los niños se los cambie de grupo. No hay ni un solo estudio sobre el desarrollo afectivo y social que avale esto. Yo no conozco en los múltiples centros que haya niños que estén contentos con este tipo de práctica. Y hemos visto que los datos de la OCDE, uno de los datos que relacionan con el sentimiento de pertenencia es la estabilidad en los grupos y que no se los cambie. Habrá que hacer otra cosa para que conozcan, los grupos hagan actividades entre ellos. Claro, pero ¿por qué? El grupo de referencia, el grupo de pertenencia, ¿por qué hay que cambiarlo? Claro, habrá que cambiar casos puntuales siempre que sea para la mejora de la situación del niño o niña concreto, pero por sistema hacerlo, pues no sé, todavía a mí nadie me ha dicho. Muy bien, me falta muy poquito. El control de los medios de comunicación. La existencia de páginas web que ponen en riesgo la autoestima y la integridad física de los menores debería ser controlada por la Administración, que debería además dar pautas a las familias de cómo pueden hacer en relación con el filtro o el control de estas páginas web. Estoy refiriéndome a la conocida de la ballena azul, pero bueno, es similar a los casos que no se apartan un poco de esto que estamos hablando, de la anorexia, bulimia, etc. Además, también debería haber un manual de buenas prácticas dirigido a los medios de comunicación para que no se atente contra la protección de la intimidad de los menores. Aplaudo lo que se ha hecho en relación con el programa de televisión bien conocido, ¿no? de 4, creo que era, porque un poco tiene que ir en esta línea. Lo que se pretendía hacer al principio y lo que luego se ha hecho es distinto. Y ahí ha habido una intervención positiva desde la Administración. Y también tiene que haber una intervención para que se promueva difusión de experiencias positivas de convivencia en los centros, que hay muchas, se hacen muchas cosas bien y eso es contagioso. Ya vemos que España da bien en este dato sobre pertenencia, sentimiento de pertenencia. Por algo es. Eso debe ser contagioso para que toda la totalidad de los centros dispongan de estos recursos.
Bueno, vista la influencia del profesorado en el clima de relaciones, la OCDE coincide con lo que venimos diciendo, sugiere que los docentes podrían tener un papel más cercano y de apoyo con el alumnado. Como hemos visto antes un poco los resultados, pues el que sean un referente que les ayude a ponerse retos realistas, que les ayude a tener más confianza, más motivación. En definitiva, todo esto requiere una fuerte apuesta por la formación del profesorado. Esta es una asignatura pendiente cuando hablamos de la convivencia en los centros, la formación del profesorado, en dos sentidos. La formación del profesorado y personal en ejercicio y de las familias, que de esto se ha caído en picado las iniciativas desde el comienzo de la crisis, han desaparecido centros de profesorado. Pero, sobre todo, la formación inicial está ausente. La formación, la gestión de conflictos y en convivencia. Los profesores improvisan, no están formados los futuros profesores en las escuelas, en las facultades de educación para los grados de magisterio, ni tampoco en el máster obligatorio para ser profesor de secundaria. No se les enseña a formarse en la gestión de conflictos, en dar competencias emocionales a sus alumnos y demás. Bien, por último, el alumnado, que es el centro. Todo esto es por el alumnado. El papel del grupo en el mantenimiento del acoso requiere de acciones en el aula, requiere de contenidos en el currículo que tengan que ver con el desarrollo moral y el desarrollo personal. Tiene que ver, por supuesto, con la inclusión en el currículum, de nuevo, de la ética para todos, tan necesaria. Y dentro de esto de contenido curricular, no insistir tanto en que somos animales y, por tanto, la agresividad está en nosotros. Claro, por lo que tuvo el premio Nobel hace casi ya 100 años, ¿no? En los años 30, Konrad Lorenz. Los estudios de los etólogos recientes, Frans de Waal y otros, insisten en que somos la especie que somos gracias al altruismo, gracias a la solidaridad, gracias a la prosocial, y que eso requiere valor, que hay que ser valiente para actuar defendiendo al débil, y que eso es lo que hizo que la especie progresara. Bien, también formar a los estudiantes, cómo no, en los programas diversos, muy variados, de alumnado ayudante. Desde los círculos de amigos que se pueden poner en práctica en la escuela infantil hasta los cibermentores que se pueden poner en práctica en los últimos años de la secundaria. Nosotros hemos visto los beneficios, no solo para el centro, no solo para el profesorado, no solo para los posibles usuarios de estos servicios de compañeros ayudantes, también para los propios compañeros ayudantes, que tienen que ser voluntarios, tiene que exige un compromiso extra de formación, de más horas, y por tanto son realmente una apuesta y una ventaja para todos los centros que disponen de ellos. Bien, bueno, el objetivo, para terminar, de todas estas iniciativas es que sean un factor esencial de calidad de un centro y de calidad humana de sus miembros, y que se expongan como tales en las jornadas de puertas abiertas. Y parafraseando a Iván Dodge, no sé si lo conocen, en su novela preciosa, Una temporada para silbar, un grandísimo alegato a favor de la educación y de las escuelas rurales, por más vueltas que